El día de hoy vamos a estar hablando un poco acerca de la introducción a lo que sería R-Services dentro de SQL Server 2016. Igual, consultar estos recursos. La primera dirección es el blog. Ese es mi blog. Ahí están ya publicados los scripts que voy a utilizar el día de hoy, que es todos los scripts de configuración de R. Ahí los pueden descargar, solo buscan R-Services y ahí les van a aparecer. También está todo lo que sería un canal de YouTube. En ese canal de YouTube también ya está grabada la sesión sobre R-Services y además están grabadas otros tipos de temas, todos relacionados con todo lo que sería el análisis de datos en R. De hecho, vamos a poder verlos acá. Pueden buscar aquí diferentes entradas, que lo que sería R para DBAs, y hay una serie de scripts donde está todo lo que sería los demos que les voy a mostrar el día de hoy. También, si entran al canal en YouTube y buscan R-Services, se van a encontrar con una serie de videos, todos hablando sobre específicamente el uso del lenguaje R dentro de SQL Server. Bien. Vamos a empezar, primero que todo, a mostrar en este diagrama cómo ha cambiado todo lo que sería el ecosistema de manejo de datos de Microsoft. Usualmente, los sistemas que se tienen en las empresas han estado enfocadas en todo lo que sería la parte de los datos relacionales. En los datos relacionales que nosotros vamos a tener se han estado analizando con los esquemas tradicionales. Por ejemplo, en el Data Warehouse. Data Warehouse se enfocaba mucho en poder determinar y analizar qué es lo que ha pasado. ¿Qué pasó hace un año? ¿Qué ha pasado con las ventas hace 3 meses? Sin embargo, eso ya no es suficiente para las empresas. Conforme hay más datos, ya las empresas están buscando otro tipo de soluciones. Dentro de ese nuevo tipo de soluciones es donde tenemos toda la parte de Data Science o ciencia de datos. En esta parte, ¿qué es lo que ha empezado a pasar en las empresas? Las empresas ya tienen gran cantidad de información y quieren encontrar información valiosa de los datos que tienen. Entonces, de nada me sirve tener una base de datos muy grande si yo no puedo sacar o inferir información de esa base de datos. Además, ese tipo de esquema de uso de información está influenciado por los grandes líderes de Internet en este momento. Por ejemplo, ¿quiénes aplican este tipo de análisis? Unos que aplican este tipo de análisis de los más famosos es, por ejemplo, Amazon. Si ustedes han utilizado Amazon, si han utilizado Facebook, cada uno de esos sistemas cuentan con diferentes opciones para analizar los datos que ellos tienen. Dentro de esos datos van a servir para utilizar diferentes opciones. Y entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos técnicas de matemática y de estadística que se utilizan para, ahora sí, dar soluciones empresariales. Esa es la diferencia que nosotros tenemos acá. Por ejemplo, en todo lo que sería la industria de redes sociales, el ejemplo que yo siempre pongo es el ejemplo de Facebook. Facebook guarda una gran cantidad de información y esa gran cantidad de información que guarda es la siguiente. Cada vez que ustedes ven Facebook en su dispositivo móvil, cada vez que le dan clic a un enlace, cada vez que le hacen like o dislike a un enlace, cada vez que ven Facebook en su máquina, cada vez que están navegando en diferentes páginas a través de Facebook y en los diferentes tabs, toda esa información está siendo capturada y está siendo guardada en el Data Warehouse de Facebook. ¿Para qué creen que me sirve eso? Eso me sirve para poder hacer algo que es targeting, que es publicidad dirigida. Yo voy a generar un perfil de las personas y voy a utilizar ya específicamente algoritmos de clustering para poder identificar qué es lo que tienen en común las personas y poder clasificarlas en diferentes grupos. Y una vez que esos grupos están clasificados, poder saber a quién dirigirle una campaña en particular.
Por ejemplo, ustedes pueden comprar una campaña en Facebook donde pueden decir, quiero que se genere una campaña en Facebook y que ese anuncio le aparezca a las personas que están interesadas en SQL Server, o que están analizadas en Analysis Services, o que están especializadas en algún tema en específico. Además le digo el rango de edad, el nivel universitario y los idiomas que hablan. Entonces todo eso lo que hace Facebook es que él ya tiene clasificados a ustedes, ya los tiene dentro de un grupo en específico, y como Facebook cobra por clic, entonces conforme se lo muestre a alguien que más está acorde con su perfil, es más probable que le dé clic, entonces se compra. Otro que utiliza todos estos tipos de algoritmos son los algoritmos de recomendación, que son los que tenemos acá, que se utilizan mucho en la industria de retail. Alguien que utiliza mucho los algoritmos de recomendación es Amazon. A ustedes les tiene que haber pasado. Ustedes buscan algún libro, buscan algún elemento de electrónica, y en el momento que le dan clic a ese elemento de electrónica, de una vez le dice, las personas que han comprado esto también han comprado este otro artículo. Y además, si usted deja algo en la búsqueda y no lo compró, a los días le va a llegar un mensaje diciéndole, mire, qué casualidad, tenemos oferta en el artículo que usted iba a comprar la vez pasada. Todo eso se hace con base en algoritmos de recomendación. También tenemos otro ejemplo, clasificación de crédito. La clasificación de crédito es algo muy popular en donde nosotros, si somos una entidad financiera, si somos un banco, vamos a utilizar toda nuestra base de datos para poder clasificar a los clientes y saber si es un buen cliente o un mal cliente. Y además, una vez que tenemos eso, la siguiente vez que una persona venga a querer un préstamo, nosotros vamos a utilizar los algoritmos que ya tenemos y todo el aprendizaje que hemos tenido para poder predecir si ese cliente va a ser bueno o va a ser malo. Y eso tiene un peso en la nota de evaluación de crédito de esa persona. Todo esto también, ya hay varios países en Latinoamérica que están haciendo esto, no es nada nuevo. Ya existe desde hace bastante tiempo. Y también está la parte de detección de fraude, detección de comportamiento de las enfermedades. ¿Qué es lo que pasa? Todo este tipo de análisis usualmente se ha hecho con diferentes lenguajes o diferentes herramientas. Esas herramientas históricamente han sido herramientas propietarias. De hecho, dentro de esas principales herramientas ha sido SPSS, digamos, es una de las herramientas muy robustas, muy buenas, han estado años en el mercado, y eso me permite generar modelos. SPSS me permite generar modelos que aprendo sobre los datos y después interpolar ese modelo a nuevos datos. Aquí tenemos una pequeña estadística de diferentes software para análisis. Como podemos ver, este es SPSS, y podemos ver que SPSS tuvo sus días de gloria entre el año 2000 y el año 2010, con un pico alrededor del 2009, pero pasó algo. ¿Lo ven? SPSS, aquí según esta gráfica de estadísticas de uso de software, va declinando en su uso. ¿Por qué? Va declinando en su uso precisamente porque han estado surgiendo otros tipos de software. Por ejemplo, hay otro software que hace competencia a SPSS, es SAS. Es otra herramienta bastante útil, es muy buena. Espero que alguien la haya utilizado, es un buen producto, SAS. Pero igual, vean la tendencia de SAS. Va decayendo. Y después tenemos acá otra herramienta o un lenguaje que está tomando mucha popularidad, que es este, R, que es el cual vamos a hablar el día de hoy. Si vemos R, está tendiendo a crecer y ya casi se van a juntar aquí en la cantidad de popularidad que nosotros tenemos. Igual, tenemos aquí otro tipo de herramienta o de estadística donde nos dice cuáles son los lenguajes que se utilizan para hacer data analytics. Si usted es un analista de datos, por ejemplo, no es un DBA, no es un programador, es un analista de datos, que es un rol completamente distinto.
¿verdad? Si es un analista de datos, la herramienta por excelencia, ya vieron que es Excel, pero después de Excel, la segunda herramienta más utilizada, vean que es R junto con SAS y SPSS. Y lo que está pasando es que el lenguaje R está cada vez ganando más popularidad. ¿Qué es lo que vamos a tener acá? Específicamente, ¿qué es el lenguaje R? Para aquellos que no lo han utilizado, el lenguaje R es una implementación open source de un lenguaje propietario, que era el lenguaje S. Y el lenguaje S, parecido a SPSS, ¿verdad? Pero no es S. Es el lenguaje S, es implementado de forma open source y tiene la ventaja de que ha sido utilizado en la mayoría de escuelas de estadística de las universidades. Ese es el software que se utiliza para enseñar. Entonces, otra de las ventajas que tiene es de que existe, vamos a ver, más de 5.000 paquetes, ya pueden haber ya más de 6.000 paquetes de software estadístico que me permite hacer una implementación de análisis de datos con el lenguaje R, y es open source. Otra de las ventajas que tiene es que, además de tener toda la parte de análisis estadístico, en los últimos años a R se le han ido agregando otros paquetes, como lo que sería paquetes para soporte de Machine Learning, de aprendizaje automático. Se le han ido agregando paquetes para Deep Learning, que ese es otro término que está de moda, Deep Learning también. Se le ha ido agregando paquetes para todo lo que sería el análisis de forecasting. Todos esos tipos de paquetes se han ido agregando, entonces el ecosistema de R ha ido aumentando. Entonces tenemos un gran soporte de parte de la comunidad. Bien, R por default es un lenguaje open source. Tenemos ahí que el IDE para poder utilizar R es RStudio, que también es open source, y que es de código abierto. Hasta acá todo lo tenemos perfecto. Sin embargo, el R como tal, el open source de R tiene algunas limitaciones, que es las que estamos enumerando acá. Cuando ustedes tienen el R, que es el Open 100%, tiene una de las principales limitaciones es que necesita que los datos estén en memoria. Si ustedes van a analizar 1 giga de datos, pueden hacer un select contra un SQL Server, contra un Oracle, y lo que va a tener es que traer los datos que están en ese SQL, viajan a través de la red y llegan a la memoria del cliente, y una vez que están en la memoria del cliente se aplica el algoritmo. Esa es una de las principales limitaciones. Otra de las limitaciones que tiene el open source de R, es el puro, aquí quiero resaltar que es el open source puro, es que es single thread. Si su máquina tiene 8 cores, él utiliza y levanta un hilo que corre solo en un core. No tiene ejecución en paralelo ni multi-hilo. Después, si ustedes quieren armar un clúster, lo pueden hacer con un servidor. Van a tener que utilizar un servidor de R-Server. El servidor de R-Server usualmente no son gratis, hay que comprarlos. Y se compran con base en suscripción. Después, lo otro detalle que nosotros tenemos acá es que también todo el soporte que se da es dado por la comunidad, que es algo muy bueno, tiene bastante soporte. Pero sin embargo, hay que tiene ciertas limitaciones que nosotros tenemos acá. Este tipo de limitaciones se vienen a resolver con lo que sería la implementación de Microsoft, que es conocida como Microsoft R-Server. ¿Qué es el Microsoft R-Server? El Microsoft R-Server es un branch del R Open Source. Ese branch del R Open Source es tomado, cada ciertos meses es tomado como base, y sobre esa base se le han hecho adiciones a la plataforma. ¿Qué adiciones se les ha hecho? La primera adición que se le ha hecho precisamente es permitir ejecución de múltiples cores, permitir ejecución en paralelo. Además de permitir ejecución en paralelo, está todo el soporte para poder generar clusters. Ya está integrado para poder generar clusters. Los clusters se pueden generar tanto en Windows como en Linux.
El otro soporte o cambio que tiene el Microsoft R-Server es el siguiente. El Microsoft R-Server permite manejar gran cantidad de datos utilizando un esquema de pipeline de lectura de datos de la base de datos. ¿Qué quiere decir? Si yo tengo 10 gigas de datos que quiero mover y mi máquina solo tiene 4 gigas, lo que hace es que él va leyendo chunks de datos para poder aplicar el algoritmo. Entonces ahí ya se rompe ese esquema de que tener todo en memoria. Y la última opción que tiene el R-Server de Microsoft, que es lo que más me gusta, es la compilación de las bibliotecas. Las bibliotecas en el R-Open son basadas en lenguaje interpretado. Entonces, si ustedes están haciendo, por ejemplo, un cálculo sobre matrices de datos, y sobre esas matrices de datos están haciendo cálculos numéricos, y ese cálculo numérico es ejecutado por un código que es interpretado, ¿qué es lo que pasa con el rendimiento? No es el más óptimo. No es el más óptimo. Entonces, ¿qué es lo que hizo Microsoft con su implementación de R-Server? Implementó algo conocido como los Advanced Analytics Library, o las bibliotecas de cálculo analítico avanzado. Esas bibliotecas de cálculo analítico avanzado lo que contienen es la implementación de los algoritmos más populares utilizados en R, pero compilados en lenguaje nativo y compilados escritos en C++. Entonces, ¿qué es lo que me da eso? Me da aceleramiento de todo lo que sería la ejecución de los datos. Otra de las cosas que tiene el Microsoft R es, primero, como les dije anteriormente, puede ejecutar en Windows, puede ejecutar en Linux, si ustedes lo desean, y además tiene dos ventajas. Se puede integrar tanto con Hadoop como con Teradata. Por ejemplo, si ustedes están haciendo análisis de gran cantidad de datos y ya tienen un clúster de Hadoop, pueden instalar sobre ese clúster de Hadoop el Microsoft R-Server. Eso me da la ventaja de que voy a poder escribir el lenguaje R para poder hacer análisis de esos datos. Y además, el lenguaje R se lleva hacia el nodo de datos. Y en ese nodo de datos se ejecuta el procesamiento de los datos y después se obtiene la información. Eso es una gran ventaja. Igual con Teradata, funciona de la misma forma. También a nivel de Microsoft lo ha integrado con otras plataformas, lo ha integrado con el Azure Machine Learning. El Azure Machine Learning soporta programación en R. El Azure HD Insight soporta programación en R. Lo que sería Spark, para aquellos que no lo han oído, que es una versión muy mejorada para análisis de datos, también soporta la integración con R. El Azure SQL Database también soporta la integración con R. Y se podrán imaginar que, por supuesto, SQL Server 2016, en su versión Enterprise, ¿en qué soporta? Soporta la integración con R. Nada más que cuando hablamos de el Microsoft R-Server integrado dentro del motor de base de datos de SQL Server, es conocido como Microsoft R-Services. Ese es el nombre, pero al final esa es la tecnología que nosotros tenemos. De hecho, cuando ustedes vienen e instalan un SQL Server 2016, durante la instalación se van a dar cuenta de que existe un nodo más. A la parte de Database Engine existe un nodo más que dice R-Services. Entonces, cuando termina la instalación, van a tener algo así, donde dicen que R-Services fue instalado de forma exitosa. Acá, internamente, lo que ha pasado es que se instaló el Database Engine y además, en conjunto con el Database Engine, se instaló una instancia del Microsoft R-Server. Pero esa instancia es una instancia que está integrada con el engine de SQL Server. Aquí, solo les aclaro, tienen que tener cuidado porque durante la instalación del SQL Server también está la opción de elegir e instalar el Microsoft R-Server Standalone. Entonces van a ver el R-Services y el Standalone. Entonces, si ustedes eligen el R-Services, es el integrado con SQL Server. El Standalone es el R-Server de Microsoft, que no está integrado dentro del engine de SQL Server. Esa es la principal diferencia. Y si eligen los dos, se va a dejar instalar, nada más que van a terminar con dos instancias de R dentro de su servidor. El que está integrado con SQL Server y el que está Standalone. Entonces, solo hay que tener ese pequeño cuidado. En cuanto a todo lo que serían las opciones de rendimiento, aquí tenemos unas gráficas
bastante interesantes, en donde podemos ver que conforme nosotros empezamos a comparar y empezar a hacer más grande el uso de los datos, aquí se está comparando el Open Source R contra Revolution R, que ese es el Microsoft SQL Server R. Ese es el código interno. Entonces, podemos ver que si tenemos pocas cantidades de datos, vean que no hay mucha diferencia. Por ejemplo, con 1 millón de filas, es parecido el desempeño. Esto está en segundos, 1.94 segundos contra 0.08 segundos. Pero cuando empezamos a aumentar la cantidad de filas, vean que aquí tenemos 12 millones de filas. En el Open Source R tarda 60 segundos y con el Revolution R o con el de Microsoft tarda 0.42 segundos. Ahí ya se nota la diferencia. Cuando aumentamos la cantidad de filas, por ejemplo, 123 millones de filas, eso está siendo ejecutado en una máquina de 4 cores con 16 GB de RAM con Solid State, por aquello de que se preguntaran en qué máquina está. Ven que con 12 millones de filas, el Open Source de R ya tiene problemas para poder cargarlo, ya no puede llevar todos los datos a memoria. Sin embargo, el Microsoft R sigue dando respuestas en 4.89 segundos. Después, si aumentamos eso, por ejemplo, a 494 millones de filas, igual tenemos problemas a la hora con el Open Source de R, pero vean el de Microsoft, sigue respondiendo. Tenemos esa ventaja. Aquí tenemos esta otra gráfica que es todavía mucho más directa, donde podemos ver las diferencias en desempeño. En la gráfica azul, en la línea azul, vemos lo que sería el tiempo y después la cantidad de datos. En el eje inferior, aquí lo que hay es cantidad de observaciones. Esos son una estadística hecha en una máquina con 8 GB de RAM. Y podemos ver que conforme aumenta la cantidad de filas, el Open Source de R aumenta su tiempo. Cuando se termina aquí este último punto, significa que después de este punto ya el Open Source R ya no pudo calcular, se cayó. Y literalmente se cae. O sea, yo lo he visto, ustedes lo ponen a ejecutar, en el momento que se acaba la memoria, hace ¡plum! Se cae y sale un mensaje en rojo. Y ya no procesa nada más. En cambio, en el caso de la implementación de Microsoft, vean que me da un rendimiento bastante constante. Conforme aumenta la cantidad de filas, va aumentando el tiempo de procesamiento, pero siempre lo va a poder procesar. En esta otra gráfica podemos ver algo mucho más directo. Este es un servidor de R open source que está haciendo un cálculo y que usualmente para poder hacer ese cálculo tardaba 5 horas aproximadamente para poder hacerlo. Aquí vemos aquí la barra. Ven esta barra. Esta es la barra que nosotros tenemos. En cambio, si nosotros podemos hacer exactamente ese mismo código de R, pero utilizando la versión de R de Microsoft con Revolution Analytics y las bibliotecas, no sé si pueden ver el tiempo que tarda. Ni siquiera se puede apreciar muy bien en la gráfica. Se pasó de un tiempo de 5 horas a 40 segundos, con el mismo código. Entonces ven que la implementación sí importa. Entonces, eso es lo que agrega lo que sería el R-Services dentro de SQL Server. ¿Cómo es que funciona? Funciona de la siguiente forma. Cuando ustedes vienen e instalan el SQL Server, y se instala el Database Engine. Junto al Database Engine se instala una versión del R-Server. Esa versión del R-Server contiene un componente que se llama BXL Server. Ese componente es el que permite que la instalación del R pueda hablar con el SQL Server. Cuando empiezo a utilizar mezclado código de Transact SQL con código de R, empiezo a utilizar R-Services. La ventaja es que es transparente. Para la aplicación, por ejemplo, yo podría tener una aplicación
y digamos que ustedes quieren hacer una aplicación para análisis crediticio. Esa aplicación de análisis crediticio lo que va a hacer es poder clasificar a los clientes y conforme pasa el tiempo, voy a entrenar un modelo de Machine Learning dentro de SQL Server y ese modelo de Machine Learning lo voy a estar guardando en mi base de datos y después lo voy a utilizar para aplicarlo a los nuevos clientes. ¿Cómo lo puedo hacer eso de la mejor forma? Puedo encapsular toda la lógica de código R, lo encapsulo en un procedimiento almacenado. Y el procedimiento almacenado internamente lo que tiene es código R. Aquí empezamos con un pequeño detalle que vean que vamos a tener que tener otros roles que empiezan a surgir. Por ejemplo, escribir código R no es suficiente con saber la sintaxis del lenguaje, sino que hay que saber cuándo utilizar ese lenguaje, qué algoritmo utilizarlo y si está funcionando o no está funcionando. Ese rol o esa persona que hace eso es conocido como el científico de datos, que es uno de los nuevos roles que están surgiendo. Acá, ese es el señor que está ahí programando. Después tenemos otro rol que es el desarrollador de DBA. El desarrollador de DBA es aquella persona que va a tomar el código R que hizo el científico de datos y ese código R lo va a transformar en procedimientos almacenados. Y después tenemos el DBA. Lo que hizo el DBA fue instalar SQL Server. Eso fue lo que hizo y además va a estar monitoreando el rendimiento de SQL Server. Eso es lo que va a estar haciendo. Algo que es importante acá es que se puede generar una serie de scripts y una serie de soluciones como lo que sería detección de fraudes, hacer todo lo que sería forecasting de ventas, hacer análisis de inventario, hacer análisis o mantenimiento predictivo. Cada uno de estos casos que están acá no son teóricos, ya hay varias empresas que lo están utilizando, no es solo en Estados Unidos, hay varios casos en Latinoamérica e incluso en Centroamérica de empresas que ya están utilizando este tipo de soluciones. Entonces es una ventaja de que es algo palpable. Otra de las ventajas que nos da todo lo que sería el uso de R-Services es lo siguiente, es la posibilidad de utilizar cómputos de contexto. ¿Qué significa esto? Imagínense que ustedes son el científico de datos. Si ustedes son el científico de datos, van a estar haciendo lo que se conoce como experimentos. Los experimentos es tomar un conjunto de datos y empezar a analizarlos y determinar cuál va a ser el algoritmo que mejor me sirve para, por ejemplo, clasificar a los clientes. Y los experimentos pueden ser muchos, pueden ser 5, 10, 20, y se puede llevar hasta 2 meses haciendo experimentos, hasta que logra la receta adecuada para ese cliente. Entonces, en el contexto de cómputo local, significa que ese señor va a tener que tener instalado todo su ambiente y además cada vez que procesa un experimento, ¿dónde está ejecutando? En su máquina local. Una de las ventajas que me ofrece el SQL Server y el R-Server de Microsoft es poder hacer lo que se llama ejecución de contexto remoto. La ejecución de contexto remoto lo que me hace es de que yo sigo programando en mi máquina local, sin embargo, la ejecución del código, ¿dónde se hace? En el servidor. Entonces, fácilmente yo voy a poder decirle a las personas de bases de datos, le digo, déjenme una copia de la base de datos acá, en este servidor instalen R-Services y habiliten la ejecución remota. Y ahora, yo, como científico de datos, empiezo a programar y a hacer experimentos. Cada vez que yo programo y hago experimentos y le digo ejecutar, no estoy utilizando mis recursos locales, sino que estoy utilizando el poder del servidor. Estoy utilizando las bibliotecas compiladas de Microsoft, que son los Advanced Analytic Libraries, y además los datos no están viajando del server, se están ejecutando ahí mismo. Entonces tenemos esa ventaja. Cuando nosotros venimos e instalamos lo que sería el R-Services, tenemos que seguir unos pasos. Aquí me voy a conectar a esta máquina. El primer paso que tenemos que hacer es que ustedes vieron ahí que estaba instalado lo que era el R-Services en la ventana.
Aparecía, sí, fue exitoso. Si ustedes vienen y toman un código R y lo quieren ejecutar dentro del servidor, les va a fallar. ¿Por qué? Porque a pesar de que esté instalado RServices, tiene que ser habilitado. Y se habilita de la siguiente forma. La primera opción que tienen que hacer es tomar y ejecutar este script. Este Transact SQL lo que hace es habilitar los external scripts. Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo? Recuerden que lo que tenemos es el Database Engine y tenemos dentro del servidor también un servidor de R. Entonces, cuando SQL Server necesita ejecutar un código de R, lo que hace es que invoca la instancia de R que está instalada en el server. Eso es lo que está pasando. De hecho, si nosotros vamos acá y voy a expandir esto un momento, si nosotros venimos y empezamos a ver la instalación que nosotros tenemos dentro de nuestro servidor, vamos a ver aquí el disco local, le decimos Program Files, vamos a entrar a Microsoft SQL Server, entramos a SQL Server, este es el directorio de instalación default de SQL Server, aquí está la instalación de SQL, pero pueden ver que existe otro directorio que se llama RServices. Este directorio de RServices lo que contiene es una instancia de RServer, la implementación de Microsoft. De hecho, acá estamos encontrando y entrando al Microsoft RServer. Para aquellos que han programado en R, van a reconocer la consola. Esta es una consola de R, nada más que es la implementación Microsoft de R. Y que, vean interesante, lo podemos identificar como que tiene la versión o la distribución mejorada de R de Microsoft. Y otra ventaja que quiere ver aquí, dice que está utilizando las bibliotecas para procesamiento matemático en paralelo y que está utilizando en total 4 cores. Así nos damos cuenta la diferencia que pueden tener. E incluso en esta misma máquina yo he hecho pruebas, he instalado el R Open con la misma base de datos que nosotros tenemos acá y después de por lo menos 45 minutos de ejecución se cae. Tomo el mismo código, pero ahora lo ejecuto con el Microsoft RServer y termina alrededor de 1 minuto y no se cae. Ustedes ven de que ahí se nota la diferencia. Bien, entonces, como eso es un script externo, se tiene que habilitar. Otro de los detalles que tienen que hacer es de que tienen que venir y verificar que se haya hecho ese cambio. Vean aquí lo que se muestra es de que sí, que los scripts externos están habilitados. Y hay algo que se tiene que hacer adicionalmente para habilitar el RServices, es de que se tiene que reiniciar el SQL Server. Una vez que ustedes han habilitado los scripts externos, tienen que reiniciar el SQL Server. Y además, se tiene que reiniciar otro servicio. No sé si lo han visto ahí el servicio. El servicio es conocido como el Launchpad. Este señor que tenemos acá. Este servicio se utiliza como intermediario para poder hacer la integración entre el engine de SQL Server y el motor de RServer que está ahí. Si este servicio no está instalado o no está habilitado, no se va a poder ejecutar ese código. Si ustedes ven aquí, vean la descripción del servicio que dice: servicio que se utiliza para ejecutar los Advanced Analytical Extensions y que permite la integración de RServer de Microsoft con los Transact SQL. Si ustedes deshabilitan este servicio, van a estar en problemas. Entonces, una vez que instalan RServices, tienen que asegurarse de que esto está ejecutando. Otra de las opciones que uno tiene que venir y verificar, cuando se instala el RServices dentro del SQL Server, ustedes van a notar que se instalan unas cuentas. Lo primero que se crea es esto, el SQL Server R User Group.
El SQL Server Are User Group es un grupo generado dentro de la máquina, es un grupo local, que lo que permite es la invocación remota. Recuerdan que estamos hablando de los contextos remotos de ejecución. Entonces, para poder hacer eso, yo tengo que tener un proceso en el cual ese contexto remoto de ejecución se va a realizar. Entonces, existe este grupo que tiene toda la seguridad para poder hacer esas invocaciones remotas, y dentro de esas invocaciones remotas, ¿qué tenemos? Estas cuentas. ¿Ven estas cuentas? Yo no las creé manualmente, esas cuentas las instaló SQL Server cuando estaba instalando RServices. Y hay 20, eso significa que puedo tener 20 contextos de ejecución remoto ejecutando al mismo tiempo. Eso es lo que tengo. Esto yo lo puedo modificar. En la configuración yo le puedo decir, no son solo 5, son 20, son 30. Yo lo configuro. Otra de las opciones que hay que tener es que yo puedo también establecerle prioridades a RServices. En la configuración del RServices yo le puedo establecer cuánto es la cantidad máxima de memoria que se le está asignando. Además, la cantidad de procesamiento que yo le voy a asignar. Dentro de esas otras opciones, algo importante les iba a mencionar es lo siguiente. Cuando ustedes vienen e instalan el RServices, dentro de el RServices, vamos a entrar acá, ven esta configuración. Aquí tengo toda una configuración acerca de la instancia de RServer que está instalada acá. También, algo que es importante es lo siguiente. Les había mencionado que el RServer de Microsoft tiene las bibliotecas avanzadas, pero también puede utilizar las bibliotecas del ROpen. O sea, sin ningún problema. No son tan eficientes como las bibliotecas avanzadas, pero también las puede utilizar. ¿Cómo lo instalan? Lo que tienen que hacer ejecutar es install.packages. Y dentro de install.packages le ponen el nombre de la biblioteca que quieren instalar. Eso se va a conectar al CRAN repository y le va a instalar localmente. Un detalle que tienen que hacer es que le tienen que especificar la biblioteca donde quieren que se instale. La biblioteca donde quieren que se instalen, ¿cuál es? Es la instancia de RServices, en RServices Library. Aquí. Ustedes quieren que se instale acá. Si ustedes no hacen eso, lo que va a pasar es de que la biblioteca se va a instalar, pero se instala en el contexto del usuario, no se instala en la instancia de SQL. Esa es la diferencia. Bien, una vez que ustedes tienen esto y han revisado qué es lo que está pasando, van a tener que venir y revisar de que la instalación de R sea adecuada. Esa instalación de R, lo primero que tienen que hacer es ejecutar un pequeño código. Ese es un código de ejemplo, incluso lo da Microsoft, donde lo que se está haciendo es forzar la ejecución de código de R. ¿Cómo sé que es código R? Muy fácil, aquí dice que es el código R. ¿Ven? Es un script externo y yo le tengo que establecer que el código que está allá adentro es R. Una vez que está ahí, todo lo que va aquí dentro de esta variable, este @script, es código R. Aquí es importante resaltar, ustedes, aquí estamos desde el lado de un programador de SQL, ¿verdad? Ese código R ya alguien se lo dio. O sea, yo no me voy a poner a desarrollar código R aquí. Aquí me voy a poner a hacer la integración del código R con la base de datos y crear procedimientos almacenados. Ya toda la programación, ¿dónde se hizo? Se hizo en la herramienta por preferencia del científico de datos. Se va a hacer en, por ejemplo, vamos a levantar este. Abramos este. Se puede hacer, por ejemplo, en esta herramienta que está acá, que es RStudio.
Entonces, si nosotros seguimos el proceso de creación, esto es, yo tengo una base de datos, en este caso yo tengo una base de datos con ventas, esa base de datos de ventas yo quiero hacer forecasting y quiero hacer análisis, ¿dónde hago toda la programación para saber cuál es el algoritmo más adecuado para hacer forecasting? La hago en la herramienta buena para editar código R, que sería RStudio. Una vez que este código está listo, ¿qué es lo que tengo que hacer? Se la tengo que dar a alguien de base de datos para que cree un procedimiento almacenado. Acá voy a levantar otro ejemplo. Dentro de este ejemplo, este es otro ejemplo. Este ejemplo es ya es un sistema que lo que me hace es hacer un scoring de préstamos. Ya yo tengo una base de datos de préstamos. Y dentro de la base de datos de préstamo, nosotros usualmente vamos a tener en una área de experimentación, vamos a tener un dataset de training y un dataset para hacer pruebas. Aquí tenemos un código R, de hecho ven que es un procedimiento almacenado que se llama construir el modelo. Ese señor lo que hace es que se crea el procedimiento almacenado y vean esta variable que está acá. Esta variable es un transact SQL, donde le está diciendo precisamente selección asterisco from esta tabla. Este query que está acá, esta variable, si nosotros revisamos aquí esta ejecución, ven este parámetro que le entra al external script. ¿Lo logran identificar? Es el @inquery. Y este @inquery se mapea a este input data. El input data que nosotros especificamos acá, por default se mapea a un dataset de R que es conocido como input dataset. Entonces, cuando nosotros ejecutamos este procedimiento almacenado, lo que va a hacer SQL Server es que va a tomar y ejecuta el transact SQL y le pasa los datos hacia ese input dataset. Y ya dentro del código R utilizo ese input dataset como que si fuese un dataset de R común y corriente. Los resultados se devuelven en un output dataset de R y ese output dataset puede ser capturado y guardado en una variable de SQL Server o puede ser guardado directamente en una tabla. Así es como se hace la integración. Ven que desde el punto de vista de programación es bastante sencillo. Es transact SQL. Esa es una forma de poder hacerlo. Otra forma de poder hacer la integración es precisamente de esta otra forma. Ven, tengo acá otro procedimiento almacenado. Este procedimiento almacenado lo que hace es una proyección de serie de tiempo con base en las ventas, y dentro de las ventas vean que recibe diferentes parámetros. Uno de esos parámetros es el connection string, y de ese connection string también recibo otro transact SQL. Ese connection string lo puedo utilizar para hacer lo siguiente, para poder hacer y establecer un contexto de ejecución de ese código R, pero que sea un contexto de ejecución en el SQL Server. ¿Lo ven? Esa es otra forma de hacerlo. No lo estoy mapeando como un input dataset directamente, sino lo que le estoy diciendo en el lenguaje R, estoy utilizando esta función que se llama rxin SQL Server, y entonces lo que hace es de que este código se va a conectar, pero se va a conectar a la instancia de SQL. Y después, cuando yo estoy haciendo la lectura de los datos, lo estoy leyendo desde RServices. No sé si me siguen ahí el ejemplo. Vienen los datos, este es el data input dataset. Este input dataset pasa exactamente lo mismo que nosotros teníamos en la versión anterior. Ese input dataset lo voy a invocar con este SQL. Aquí ya tenemos ya la ejecución. Pero ven de que yo empiezo a hacer ese mapeo. Una ventaja de que esté con este otro estilo
es que yo podría empezar a hacer combinaciones de migración de código un poquito más interesante, como lo que sería aquí. Aquí tengo Retail Forecasting, y vean que aquí lo tengo la versión en R, y aquí tengo Time Series Modeling. Este señor de Time Series Modeling, este es código de R, en RStudio. Vean el código, cómo está. Y ahora voy a venir y ver el código dentro de SQL Server. ¿Notan la diferencia? Es el mismo código. Entonces, me da la ventaja de que cuando el científico de datos, utilizándolo así con conexiones de contexto remoto, me da la ventaja que cuando el científico de datos o la persona que está haciendo análisis de datos termina de codificar, casi que yo lo que hago es copiar este código y ponerlo dentro de un procedimiento almacenado con algún parámetro. Uno de los parámetros que hay que llevar es la conexión de datos, el connection string. El connection string, ven que se pasa como parámetro, y aquí yo tengo un ejemplo de ejecución. Ven, este ejemplo de ejecución lo que hace es que llama al procedimiento almacenado de Time Series Modeling. Le digo, por ejemplo, que ejecute con naive binds o con ARIMA, y le digo el driver y dónde quiero que deje los resultados. En este caso, en una tabla de test. Desde aquí, él viene y va a empezar a ejecutar. No sé si ven aquí. Estos son los chunks que les estaba mencionando, que es el procesamiento de los datos. De hecho, cuando nosotros tenemos aquí la ejecución de código R, si nosotros nos vamos aquí a la parte de detalles, voy a dejarlo ahí. Y me voy a devolver aquí a otro ejemplo que tengo acá, que es el de riesgos de crédito. Este es el de scoring. Este de scoring, yo voy a empezar a ejecutarlo aquí 5 veces. Perdón, tengo que cambiar de base de datos. Voy a ejecutarlo más veces, 15. Hoy está muy rápida la máquina. Aquí está. ¿Ven este proceso? Este es el proceso que se levanta cada vez que se empieza a correr el código R. Y es el que permite la comunicación, que es el Microsoft R Server Engine, que nosotros tenemos. Y aquí está el Launchpad también. Otra de los detalles que nosotros tenemos con esto es que, no sé si ven aquí esta parte de Score Loans, es este procedimiento almacenado que nosotros tenemos aquí. Vean, esta es otra forma de leer los datos, que es la primera vez. Estoy leyéndolo directamente con un input dataset. Acá le digo cuántos son los datos que yo quiero, y en este caso estoy llamando a un modelo de predicción, y ese modelo de predicción lo que hace esta función que nosotros tenemos acá es el RxPredict, y lo que está leyendo es un modelo. Ese modelo ya es el modelo entrenado. ¿Lo ven? Entonces, ¿cuál es la ventaja que nosotros tenemos acá? La ventaja que nosotros tenemos acá es que, por ejemplo, podemos separar todo lo que sería la ejecución. Ven, este parámetro que entra acá. Previamente, hay otro procedimiento almacenado, lo que hace es que analiza los datos y genera los modelos de predicción. En este caso es un modelo de Machine Learning. Ese modelo de Machine Learning queda guardado en una tabla como un var binary, y después yo puedo invocar ese modelo de predicción dentro de otro código R, pero levantando el último modelo, el modelo más reciente. Bueno, entonces podría tener que cada cierto tiempo puedo estar ejecutando el procedimiento almacenado que genera el modelo para que se esté reentrenando. Y la lógica queda encapsulada dentro de procedimientos almacenados. Ya para ir cerrando, ya vieron cómo es que funciona R-Services. Desde el punto de vista de tecnología es bastante sencillo, pero de integración es bastante sencillo, pero
solo que quiero que se lleven precisamente y que quede bien claro dónde es que está la parte difícil. De todo esto, ¿dónde está la parte difícil? La parte difícil está en el modelo, saber escoger qué parámetros ponerle, saber que los datos sirven para hacer modelaje, porque yo puedo tener una base de datos muy grande, pero no puedo, hay casos donde yo no le puedo aplicar estas técnicas. Los datos son aleatorios. Entonces, algo aleatorio no lo puedo predecir, algo aleatorio no lo puedo clasificar. O, por ejemplo, yo tengo una base de datos de clientes y lo que guardan en los sistemas es muy poco. Entonces, no hay forma de clasificarlos. O pasa de que tengo la base de datos de cliente por un lado, la base de datos transaccional por otro lado y no están relacionadas. A veces pasa. Entonces tengo que ver cómo relaciono esos datos para poder hacer ese análisis. Entonces, usualmente en los proyectos de este tipo, la mayoría del tiempo se gasta en primero analizar los datos, limpiar los datos y generar el modelo. Casi que el 90% del proyecto se va ahí. Y el 10% es la integración con SQL Server. Ven que eso es importante que lo tomen en cuenta. Esto no es magia, ¿verdad? Y el otro concepto es el de experimentos. Vean que se llaman experimentos. ¿Y qué es un experimento? Hay que tratar y tratar muchas veces va a fallar y hay que volver a intentarlo. Entonces eso es importante que lo tomen en cuenta. Pero que desde el punto de vista de Microsoft me permite precisamente poder integrar todo lo que serían soluciones de científicos de datos, pero ya dentro de la base de datos. Y el rendimiento que me da, de verdad, sí es bastante bueno. Entonces ya empiezo a integrar diferentes equipos. Lo que les puedo recomendar es que instalen RService. Existe la versión de SQL Server 2016 Developer Edition. O sea, la Developer Edition permite instalar RServices.